tranvía. Autos y edificios en Dublín fueron vandalizados y convertidos en cenizas por agitadores de extrema derecha. Así celebraba Wilders el triunfo de su partido, de claro programa xenófobo. Ha ganado las elecciones, pero el Parlamento queda muy fragmentado. Sus simpatizantes lo interpretan como el comienzo de una nueva era. Argentina da un giro contundente hacia la extrema derecha. Javier Milei obtuvo un rotundo triunfo. Aunque en la política del Reino de España vivamos dentro de una membrana específica que filtra y endulza buena parte de lo que sucede en el resto del mundo y exacerba lo que sucede dentro de la membrana, el goteo creciente de victorias electorales de la extrema derecha en Europa y en el mundo de las democracias de la propiedad es una especie de mazazo funesto administrado en golpes sucesivos, pero que no deja de determinar sus efectos sobre el ánimo y sobre la inteligencia. Pensemos en Milei. Aunque sabemos que no va a poder llevar a cabo su programa, el miedo que inspira su performance de pinochetista rockero y su delirio compuesto de misticismo y supremacismo blanco son suficientes para generar el desconcierto, la parálisis, el desánimo y sobre todo la búsqueda del mal menor cuando no la respuesta desesperada. La inflación de la palabra fascismo, siempre alta, está llegando a cotas justamente argentinas o más aún venezolanas. Esto indica que la palabra ha perdido casi todos sus valores connotativos o de descripción de un referente real y que en realidad expresa emociones y afectos muy dispares y sujetos a todo tipo de manipulaciones de masas. Sabemos que esto es así prácticamente desde el nacimiento de la palabra y del movimiento propiamente fascista, y que ya en la década de 1920, fascista, se usaba como arma arrojadiza contra todas las tendencias de la revolución conservadora europea, es decir, contra la reacción de las derechas al octubre soviético y al bienio rojo de 1919-1921, en el que se jugó para mal el destino de Europa y del mundo, en el que fracasó la Revolución Europea contra el capitalismo colonial y militarista europeo tras la mayor carnicería humana hasta entonces, que fue la Primera Guerra Mundial. No podemos seguir confiando en la redundancia vacía del uso de la palabra fascismo para enfrentarnos al peso creciente de las extremas derechas en el mundo y en lo que nos toca más cerca para atacar fenómenos como Vox o los gobiernos y parlamentos hegemonizados por la extrema derecha en Europa. Italia, Suecia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Reino Unido, la lista es cada vez más larga. Tampoco para abordar la perspectiva de un Parlamento y una Comisión europeas dominadas por los pactos entre conservadores y ultraderechistas. No podemos hacerlo porque de lo contrario nuestro fracaso está garantizado. Tenemos que apuntalar nuestro análisis y nuestra estrategia de combate contra las extremas derechas dentro del cuadro real de las democracias capitalistas actuales, del caos sistémico en curso, del régimen de guerra consolidado en el planeta y de las transformaciones del poder y el proceso capitalistas que cierran el círculo. Lo primero que hay que señalar es que en el registro histórico hay fascismos, no solo uno. La búsqueda de la definición canónica es siempre insatisfactoria porque en tanto movimiento reaccionario el fascismo está impregnado siempre de las determinaciones de sus enemigos en cada país o territorio político. Pero hay un aspecto más importante y definitivo. El fascismo no va a llegar, porque nunca se ha ido. Como escribía Félix Guattari, no tiene sentido decir no pasarán, porque el fascismo ya ha pasado y forma parte del ADN del poder capitalista. Nunca se fue, siempre ha estado cuidado y cultivado en las estancias intelectuales o en las perreras discretas o clandestinas de los sistemas y aparatos de seguridad occidentales. Pero además, en tanto que síntesis innovadora de corrientes, lenguajes y afectos reaccionarios, así como de apropiación de símbolos, prácticas y palabras del movimiento obrero, encontramos elementos integrantes de los fascismos en buena parte de las derechas y extremas derechas actuales, en las biografías personales, políticas e intelectuales de sus militantes, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión del fascismo se dirime en un laberinto de espejos deformantes.
Bueno, esto tan bueno lo escribía el otro día en Diario Red Raúl Sánchez Cedillo en un artículo, a mi juicio, espectacular que lleva por título El problema del fascismo, las clases y el nuevo centro izquierda colonial. Léanlo entero en Diario Red. Hoy en La Base hablamos de ultraderechas. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy Base en modo clase de ciencia política para entender nuevos fascismos, nuevas ultraderechas, procesos reaccionarios, qué ha pasado en Holanda, qué está pasando en Irlanda, donde salen a cazar migrantes, qué está pasando en Argentina, qué está ocurriendo en España, qué pasa, que la ultraderecha avanza en todas partes. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a hablar de Geert Wilders, el ultraderechista islamófobo que parece que va a convertirse en el próximo primer ministro de Holanda. Tremendo. Manu Levín, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de uno de esos grandes representantes de la derecha mediática en España que se queja mucho de que le cancelan y le censuran. Creo que os imaginaréis de quién estoy hablando. Enseguida lo despejaremos, la incógnita. Impresionante. En La Base hablamos de fascismo y de ultraderecha y, por supuesto, hablamos de Pablo Motos. Perdón por adelantarme. Ina Afinogénova, ¿qué nos traes? Y, por supuesto, también vamos a hablar de Javier Milei y la investida del macrismo en su gobierno. Así que la pregunta es si se ultraderechizó Mauricio Macri o si Javier Milei se derechiza un poquito. Esto es muy interesante. ¿Quién parasita a quién? Al final, y como casi siempre que traigo una introducción de un autor o una autora que tengo más a mano, hoy vamos a contar con Raúl Sánchez Cedillo, al que le vamos a preguntar unas cuantas cosas sobre el fascismo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante. Negacionismo climático, un discurso anti-establishment y contra la clase política, críticas al Estado por no ser capaz de dar una respuesta a la falta de vivienda asequible, a los problemas para llegar a fin de mes o a la dificultad para acceder a recursos públicos sobrecargados como la educación, la sanidad o el transporte, culpabilizar a la población migrante de la escasez de recursos y, finalmente, propuestas de cerrar las fronteras y expulsar a los refugiados. Los ingredientes de la receta que la extrema derecha populista está utilizando para ganar peso electoral a lo largo y ancho del mundo son básicamente los mismos. Enfrentar al penúltimo contra el último ante el agotamiento del statu quo, lo que se conoce como chauvinismo del bienestar. Javier Milei, Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o el recientemente ganador de las elecciones legislativas de Países Bajos, Geert Wilders, se mueven básicamente en las mismas coordenadas. Sin embargo, hay matices y Wilders se ha caracterizado por traspasar todas las líneas rojas de lo políticamente correcto. Hoy Sara Serrano nos habla del Trump holandés, este tal Geert Wilders. Con el eslogan Holanda para los holandeses y la promesa de desislamizar Holanda y de encargarse de la escoria marroquí que impone el terror en los barrios, el ultraderechista Geert Wilders se hizo el pasado miércoles con la victoria electoral en Países Bajos. Su formación política, el Partido por la Libertad, fue la fuerza más votada y obtuvo 37 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés. Aunque Wilders tendrá que negociar con otras fuerzas políticas para poder formar gobierno, lo que ha conseguido en estas elecciones legislativas supone un hito histórico en sí mismo. Es la primera vez desde 1945 que la extrema derecha gana unos comicios legislativos en los Países Bajos. Ya es que el mapa político de los Países Bajos ha mutado muchísimo en las últimas décadas. En los años 80, socialdemócratas, liberales de derecha y democristianos se repartían el 80% de los escaños y en estas elecciones los tres partidos no suman ni el 40% de los votos. El éxito de Wilders revela la crisis del sistema de partidos que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, pero esto no es solo un fenómeno que se limite exclusivamente a los Países Bajos, sino que afecta en buena medida al conjunto de Europa. En los últimos años, la socialdemocracia europea ha visto menguar sus apoyos electorales en favor de partidos que surgían a su izquierda y la derecha tradicional también ha sufrido el desgaste infligido por las nuevas formaciones de extrema derecha. Bueno, pero cuéntanos, Sara, ¿quién es este Geert Wilders, el hombre que ha llevado a la extrema derecha neerlandesa a sus mejores resultados desde la Segunda Guerra Mundial? Wilders siempre va acompañado de 6 guardaespaldas, se desplaza en un vehículo blindado, no sale de casa sin un chaleco antibalas y no duerme 2 noches seguidas en el mismo lugar. Según sostiene, su discurso islamófobo le ha llevado a recibir amenazas de muerte y a que su lugar de residencia haya sido catalogado como de máxima seguridad del Estado.
Wilders ha abogado por la prohibición del Corán en Holanda, que ha asemejado con Mein Kampf de Adolf Hitler, considera el Islam una ideología totalitaria y defiende cerrar todas las mezquitas de Países Bajos. Sin embargo, a Wilders no le gusta que le definan como de extrema derecha o que le califiquen de fascista. Mis aliados no son Le Pen ni Haider. Nunca nos uniremos a los fascistas y musolinianos de Italia. Tengo mucho miedo de que me vinculen con los grupos fascistas de derecha equivocados, dijo en alguna ocasión. De hecho, Wilders se ha erigido como defensor de los derechos LGBT, del feminismo y de la libertad sexual frente a lo que él denomina totalitarismo islámico. Y bueno, huele bastante a pinkwashing. Las declaraciones racistas de Wilders le han valido numerosas querellas. En 2016 fue condenado por incitar al odio y a la discriminación de musulmanes después de que en un mitin de campaña asegurara que se encargaría personalmente de los marroquíes del país. Entonces Wilders argumentó que se trataba de un juicio político y que el tribunal había tirado la libertad de expresión al contenedor de la basura. Unos años antes, en 2009, Reino Unido prohibió al líder ultraderechista entrar en el país, donde tenía previsto proyectar una película anti-islámica. Y en 2004 fue expulsado del Partido Popular por la Libertad y la Democracia debido a su desacuerdo con la entrada de Turquía en la Unión Europea. Wilders se oponía a la entrada de Turquía a la Unión Europea no por cuestiones relacionadas con los derechos humanos en Turquía, que va, sino por pura islamofobia. Y que un partido de derechas te expulse por islamófobo ya dice bastante de tus niveles de racismo. La verdad es que sí. Todo esto sirvió a Wilders para presentarse como una víctima que estaba pagando un alto precio personal y político. Seguridad privada, procesos judiciales, prohibiciones de entrada en terceros países, expulsión de partidos, por defender su ideología haciendo uso de la sacrosanta libertad de expresión. Bueno, a pesar de que se define como outsider y anti-establishment, lo cierto es que Wilders es una cara habitual del panorama político neerlandés. Comenzó su carrera política como asesor parlamentario de Frits Bolkestein, líder del Partido Popular por la Libertad y la Democracia, que se caracterizó precisamente por ser el primer político neerlandés con un discurso abiertamente anti-islamista. En 1998 fue elegido diputado, primero por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia y después de ser expulsado y fundar su propio partido, por el Partido por la Libertad. Esto le convierte, de hecho, en el legislador con más antigüedad del Parlamento. Bueno, pues a pesar de llevar toda una vida pisando moqueta, Wilders se autodefine como antisistema y ha prometido sacar a la élite política de La Haya y de Bruselas. Sí, también ha asegurado que celebrará un referéndum para sacar a Holanda de la Unión Europea si consigue finalmente formar gobiernos, el conocido como Nexit. Abiertamente euroscéptico, Wilders pidió el voto en contra de la Constitución Europea en 2005 y no acepta las regulaciones de la Unión Europea sobre asilo y migración. Los solicitantes de asilo disfrutan de deliciosos buffets gratuitos en cruceros de lujo, mientras las familias holandesas tienen que recortar sus gastos en comida. La atención sanitaria, que se ha vuelto inasequible para muchos holandeses, se proporciona de forma gratuita a los solicitantes de asilo, ha llegado a asegurar. Además, ha propuesto que los refugiados sean acogidos por países ricos como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. Lo cierto es que más de la mitad de los refugiados que se instalaron en Holanda en 2022 no procedían precisamente de países árabes, venían de Ucrania. En concreto, 102.000 refugiados ucranianos se han instalado en los Países Bajos desde que empezó la guerra, 83.000 de los cuales se encuentran en albergues municipales. Pero claro, esto no conviene decirlo porque no encaja con el discurso islamófobo de Wilders. Bueno, y en cuanto a su posición internacional, mira principalmente a Israel, ¿no? Otro pues más. Sí. Su fascinación por Israel se remonta además a muchos años atrás, cuando con solo 18 años y tras terminar la secundaria, viajó al país para trabajar en un kibutz en la frontera con Jordania. Pasó allí 2 años y luego viajó por distintos países de Oriente Medio. Siempre ha reconocido que no le gustó nada lo que vio en los países árabes y ha mantenido su preferencia por Israel. Se define como agnóstico, pero sostiene la superioridad de la tradición judeocristiana sobre la musulmana y ya ha anunciado que una de sus primeras medidas de llegar a ser primer ministro será trasladar la embajada de Países Bajos en Israel a Jerusalén. Bueno, y este Wilders también ha prometido represión, ¿no? Y mano dura en la calle. Pues sí, el líder de ultraderecha ha asegurado que la policía tiene que volver a tener el control de las calles y que la labor policial no se va a volver a ver obstaculizada por jefes de policía políticamente correctos que se preocupen sobre todo por la inclusión y la
diversidad. Estas declaraciones, a la vista de los pogromos racistas que se están produciendo en países como Irlanda o Francia, son, si cabe, bastante más preocupantes todavía. El mayor peligro de la ultraderecha, como ya hemos comentado otras veces aquí en La Base, es su capacidad de imponer su agenda política a la derecha conservadora. Ya lo dijo Jean-Marie Le Pen durante las elecciones de 2002. Todo el mundo habla ya como yo, me ha normalizado. La gran victoria de Wilders es que el resto de partidos hablen como él y asuman su discurso racista e islamófobo como propio. Muchas gracias, Sara. A ti. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans, and you will never be. An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. Antes de dejarse crecer el pelo era un signo de rebeldía izquierdista. Todo cambia, ¿verdad, Manu Levin? No sabemos qué les pasa, ¿no? A toda esta gente con el pelo. Estábamos comentando, en fin. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, voy con otro tema de estos últimos días que no podíamos dejar de comentar aquí en La Base, o con una derivada de todo esto, en realidad, mejor dicho, porque el envalentonamiento creciente de los fachas en esta parte del mundo tiene todo que ver, como tratamos de explicar siempre en este programa, con el poder mediático. Los grandes medios de comunicación concentrados y ultraderechizados no solo han normalizado los discursos machistas, clasistas o racistas que después llevan a cosas como las que nos estaba contando Sara, también han normalizado la reacción contra los movimientos antirracistas, feministas o por la diversidad a los que acusan de cancelarles y de censurarles. El mundo al revés. Ya hablamos de esto en el programa que le dedicamos recientemente a la mal llamada cultura de la cancelación. No vamos a volver a repetir aquellos mismos razonamientos. Ya recopilamos también en otro episodio, que por cierto es el más visto de nuestra historia, muchos de los momentos en los que Pablo Motos rompió el machistómetro en directo en su programa. Buen momento para volver a ver ese episodio. Pero estos días ha sucedido algo en relación a esto en los medios de comunicación en España. Y es lo que estáis pensando, lo de Pablo Motos. Todo empezó la semana pasada a raíz de la entrevista que le hizo Pablo Motos a Alfonso Guerra, que en un momento dado dijo esto, lo recordamos. Siempre mucha pena los humoristas, pues ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de homosexuales, de enanos. De todo. De todo. Ahora no, de eso no. Ahora cuando un humorista hace un espectáculo, está más tiempo diciendo sobre lo que no se puede hablar. Lo que no puedo hablar. Sobre lo que sí. Aquí trabajan muchos humoristas. Y eso es libertad de expresión recogida, es decir, censura. Y yo no quiero censura. Me he apuntado. O sea, un tipo que presenta un programa de máxima audiencia en el canal de televisión más visto del país y el invitado a ese programa se quejan ante una audiencia de más o menos 3 millones de espectadores y más de 5 millones en algunos momentos de que no pueden decir nada porque les cancelan. Vamos, hombre. Claro, pobres están cancelados, ¿no? Los tipos con más voz de todo el país y que son millonarios además. Por eso están ahí sentados, porque están cancelados, claro que sí. El caso es que a raíz de ese momento con Alfonso Guerra, a Pablo Motos le ha estallado una especie de Me Too de la censura. Muchísimas personas de distintos ámbitos profesionales han salido a denunciar públicamente que recibieron llamadas telefónicas y presiones directas por parte del equipo de Pablo Motos, simplemente por haber hecho un chiste o por protagonizar la más mínima crítica en cualquier formato sobre el presentador del Hormiguero, ¿no? Un poco como aquello de está el enemigo que se ponga de Gila, pero con mucha menos gracia. El que inició toda esta denuncia fue Facu Díaz en su Twitch, lo recordamos también. Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria, a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir sí o sí, muchas veces obligada por contratos, a ir a su programa a promocionar las movidas y demás, y lo que consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él, porque luego pide cuentas y hace llamadas. Y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos
de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones de toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. A mí lo que me toca los huevos no es que Movistar sea de Vox. Las teles pueden ser de lo que quieran, porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor. Lo que me toca a los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión. Porque mientras Vox te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión, están censurando chistes, haciendo llamadas, y por otro lado, Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me den lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Es que es espectacular lo de este señor. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él, y le tienen que estar haciendo un Goodbye Lenin de locos en su equipo porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él. Y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo, y otros no. Y los que no son los que tienen que ver con esto. Es que no... si doy más detalles exploto. Y aquí se lía. Explota, Facu, explota. ¿Ves cómo cuando repartes hostias como panes es cuando funciona? Bueno, en fin. O sea, que Pablo Motos, que decía en su programa que los humoristas que hacen monólogos tienen que preocuparse más por lo que no pueden decir que por lo que sí pueden decir, ordenaba él mismo a sus subordinados llamar por teléfono a humoristas para amenazarles y presionarles por haberse reído de él en sus monólogos. En fin. Esto es lo que ha pasado exactamente. Pues al final tenía razón Alfonso Guerra con lo de que no se pueden hacer chistes de enanos. ¡Hola! Enanofobia. Es uno de Pablo Motos, prepárate para la que se te viene encima. Un paréntesis, ya que estamos hablando de Pablo Motos y Ina nos va a hablar de Milei, hay un libro interesante de un autor argentino, Daniel Feierstein, que se llama La construcción del enano fascista y que es muy recomendable para entender el fenómeno Milei. En fin, el caso es que... Titular, Manu Levin llama enano fascista a Pablo Motos. Nada, a mí que me registren. El caso es que tras este vídeo de Facu Díaz, muchos otros profesionales han contado sus experiencias propias con los intentos de amedrentamiento y censura que sufrieron de parte de Pablo Motos. Facu hablaba de menciones en monólogos, de chistes en espectáculos de humor, pero parece que la Inquisición del Hormiguero ha perseguido a muchos otros artistas, por ejemplo, a dibujantes. Raúl Salazar, dibujante de El Jueves. Esto que dice Facu Díaz lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos por unas viñetas, y no he sido el único colaborador del Jueves al que le ha pasado. Prueba gráfica, tuitea y añade una captura de un mensaje directo por Twitter de la cuenta oficial del Hormiguero. Buenas noches, Raúl. ¿Nos podrías facilitar un número de teléfono para llamarte? Gracias. Vamos, que si eres dibujante y sacas a Pablo Motos en una viñeta, el Hormiguero te manda una cabeza de caballo ensangrentada. De caballo, pura sangre, macho, blanco, heterosexual y español, como Dios manda, eso sí. Nada de árabe, español, hispano. Esa no es una raza. Pura raza española. Otro humorista del Jueves, Quique García de la Riva. Yo no hace falta que explique los problemas que tuvimos con el puto Motos y su programa, porque lo explicamos en El A Vivir, que son 2 días hace años. Los días posteriores a la sección fueron un festival de amenazas bastante disfrutón. Pablo está muy enfadado. No vais a trabajar en televisión en toda vuestra vida. Y no hablaré por otros colegas, pero en El Hormiguero actúan como mafiosos con los invitados y había otros programas mucho mejores donde si ibas te vetaban en El Hormiguero. Así que a lo mejor tú tenías un late night y te costaba encontrar invitados. No vais a volver a trabajar en televisión en toda vuestra puta vida. Mira, como tú, Levin, que no has vuelto a trabajar en televisión. De todas formas, la verdad es que a mí me sigue costando entender por qué a gente con tanto poder y tanta voz pública, que además se pasan la vida criticando a todo Cristo desde su púlpito, después se preocupan tanto por lo que se diga sobre ellos o por lo que diga un tuitero cualquiera o un humorista en un monólogo de bar. Me recuerda un poco, dicho sea de paso, a los periprogres con grandes sueldos y escaño fijo en tertulia de la cloaca que se dedican a hacer bullying a tuiteros anónimos que les critican mínimamente. Puño de hierro y mandíbula de cristal. A mí también me sigue sorprendiendo la verdad, ¿no? Porque si tienes tanto poder,
¿Qué más te da lo que diga un tuitero random o el chiste que haga un dibujante en una revista? Pero nada, no toleran ni la más mínima crítica. Igual tiene algo que ver con esto que decía un tuit que me encontré esta mañana. El problema fue y sigue siendo la lucha de clases. Los que están arriba dicen y hacen lo que les da la gana. Antes, un chico o una chica de Valencia, Toledo, Ceuta, no podía contestar a esta gente, pero ahora sí, gracias a las redes sociales, y eso les jode, porque se piensan que son superiores. Ahí queda la reflexión. Y sigamos con más ejemplos, porque son infinitos. Otro viñetista del jueves, Álvaro Terán. Lo leemos entre todos esto, si os parece. Dice este humorista: bueno, aprovechando la que se ha liado con Pablo Motos, a mí me gustaría hablar de mi experiencia con El Hormiguero. Algunos ya conocéis la historia, pero creo que hoy es buen día para recordarla. Contexto: El Hormiguero cumple 15 años y yo le dedico una página en El Jueves. La página es esta, que pongo en 2 partes. Entonces publica las viñetas en cuestión con 2 chistes sobre Pablo Motos o Will Smith. La página fue publicada en el número 2263 de la revista en octubre de 2020. En su día no hubo problema, fue más adelante, cuando El Jueves sube la página íntegra en la web, cuando se ponen en contacto conmigo el director de comunicaciones del Hormiguero. Me piden el teléfono por Twitter, previo intento de pedírselo a un compi mío de la revista que tuvo una bronca parecida con ellos. Si se quiere dar por aludido, que comente aquí si quiere. Ahí es cuando hablo con el que me gusta llamar Camorras, la tercera hormiga del programa, la hormiga roja. Aquí se empieza a hablar en tono paternalista de que la página no ha gustado en el programa. Camorras me empieza a hacer un repaso viñeta a viñeta de lo que no le ha parecido correcto. Es que llamar a Pablo Motos baboso otra vez ya cansa, lo de la cocaína, y esto os lo juro, lo de que Will Smith está encadenado en el sótano del programa. Él me dijo que a ver por qué era un baboso. Yo le puse el ejemplo de la entrevista a Elsa Pataki, a las chicas del cable o a Lidia Valentín, las que me acordé en ese momento. Su respuesta fue: pero esas son de hace mucho. Se ve que el tiempo todo lo cura, también ser un baboso. Así que le di una reciente, creo que fue de la semana anterior, la de la hija de Santiago Segura y su pregunta sobre si tenía novio y qué actor le gustaba. Él le quiso quitar hierro preguntándome si yo nunca le había preguntado eso a una niña. Mi respuesta rotunda fue, pues, la verdad que no. Reformuló la pregunta y me dijo si a mí no me habían hecho esa pregunta de pequeño. Y yo, sí, pero tampoco me gustaba que me la hicieran. Colgamos y yo a día de hoy no entendí la llamada. ¿Una amenaza pasivo-agresiva? ¿Un aviso antes de una denuncia? ¿Una bronca paternalista? ¿O querían darme a entender que El Hormiguero estaba vigilando? En fin, pues así se las gasta el call center de Pablo Motos. ¿Te imaginas, Pablo, si llamaras por teléfono a cada persona que te critica o escribe algo negativo sobre ti? Cada día lo imagino, pero no tengo saldo para llamarles a todos esos hijos de puta. Yo ya las venganzas las hago en público. ¿O para qué os creéis que monté este puto podcast? ¿A vengarme? Aquí vamos de cara, amigos. Sigamos porque, según parece, aparte de todos los que se han atrevido a hacer públicos los métodos censores del Hormiguero, hay todavía muchos más que no han salido. Contando solo humoristas que conozco personalmente, hasta el momento sé de 5 que recibieron llamaditas de la censura regre de los esbirros del Hormiguero, tuiteó Mauro en Trialgo. Y a este sin parar se le unen los mensajes privados que me llegan de colegas a quienes Pablo Matons intentó que echaran de sus curros por hablar o escribir sobre él. Pero oye, es que ya no se pueden hacer chistes de nada. Tuiteó también Bob Pop, que ha sido una de las figuras más activas en este Me Too sobre Pablo Motos. De hecho, estuvo con Ángeles Barceló en la SER recientemente hablando de esto. Ha sido así, ha sido un chorreo maravilloso, un no parar delicioso de gente que de repente ha montado un Me Too, que puede ser un motos, lo podemos llamar, contando cómo, además hay mucha gente que no ha dado el nombre, pero que yo también conozco. De hecho, yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme cómo Pablo Motos no solo les había recriminado, sino que también había llamado a sus productoras para pedir su cabeza. ¿En serio? Sí. Y esta gente además no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí. Pero también artistas que yo conozco que no han salido dando el nombre, a quienes también han hecho llamadas, pero luego han salido cómicos, viñetistas, Javier Padilla, que ahora va a ser el secretario de Estado de Salud, también se enfrentó a ello. También desde el Ministerio de Igualdad han contado cómo era arremetido por ese vídeo en el que se hacía una parodia del tipo de presentadores de Pablo Motos y él se dio por aludido el primero. Entonces ha
sido muy interesante cómo ha habido una corriente de gente contando, es verdad, Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero sobre todo no se puede hacer humor de él, porque te llama algún esbirro y te dice, oye, cuidadito con esto. De todas formas, a mí me llama la atención que haya gente que lo haya vivido y que no quiera dar su nombre públicamente. Pues porque teme consecuencias. Claro, sí, porque, a ver, es que en esta profesión, kamikazes está Facu Díaz, yo y 4 más. Luego, a mí que me arrastra. Pues de kamikaze a kamikaze, gracias Bob Pop por ser valiente, que no abunda en la profesión tuya. La verdad que no abunda. Más casos que ya se denunciaron hace tiempo. El músico Raiden, en agosto, tras el escándalo de Rubiales, tuiteó lo siguiente: recuerdo cuando, por ser crítico con El Hormiguero, los guionistas y su presentador me llamó una de sus hormigas por teléfono, adivinad cuál. Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa, alegando que eran errores puntuales y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti, no se le echaba a toda la gente encima. Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número 1 del programa. Vamos, amenazas puras y duras. Puras y duras, ¿no? Ya veis que sí. Yo le comenté, seguía a Raiden, que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real, no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder, intentando besar a las entrevistadas, con todo el público aplaudiendo, a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar algo similar. Hace 2 días, por desgracia, vivimos una gesta de unas campeonas mundiales y modelos a seguir, referentes para muchísimas mujeres y todas las niñas del país. Se empañaba por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad. De aquellos Motos, estos Rubiales. Y así nos crecen los enanos fascistas habría que decir, y así nos luce el pelo. De aquellos Motos, estos Rubiales, pues ni una coma que añadir a las palabras de Raiden. Pablo Motos persiguiendo a quienes le critiquen en YouTube. Nuestro compañero Rubén Hood. Pablo Motos y su empresa 7 y Acción SL me metieron 2 strikes en mi cuenta de YouTube por hacer un vídeo mostrando las diferencias en el cómo el presentador trató a Iglesias y cómo trató a Ayuso, bochornoso. Casi consiguen cerrarme la cuenta, el de la libertad de expresión. También las críticas en YouTube. Compañeros, por favor, dejad descolgado el teléfono de la redacción, que no me apetece que nos llame Pablo Motos. Ponedle alguna musiquilla, los temas del Fari en bucle, por ejemplo, que así seguro que se entretienen. Así tiene para un rato. Pablo Motos persiguiendo a gente por mencionarle en una charla. Javier Padilla, de Más Madrid, lo citaba Bob Pop también en la SER. Pablo Motos habla de libertad de expresión, pero el día después de mencionarle en un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud, recibí correo y llamada de su agencia de comunicación. Supongo que él no lo llama censura, sino gestión de riesgo reputacional o así. En fin. Por no hablar, además, de cómo se puso Pablo Motos, lo citaba también Bob Pop en la SER, cuando el Ministerio de Igualdad sacó un spot de campaña que en realidad ni siquiera mencionaba a Pablo Motos, pero él se dio por aludido porque el vídeo le parafraseaba. 10 minutos dedicó en su programa en horario de máxima audiencia a insultar al Ministerio de Igualdad. Lo ha recordado también en Twitter la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Ahora que hablamos todos de lo de Pablo Motos, recordemos lo de la campaña del entonces ¿quién? Del Ministerio de Igualdad. No es que nos llamase alguien, es que se pasó semanas insultándonos con total normalidad. Y no costó 1 millón de euros. Bueno, y el otro día aquí en Canal Red, en El Tablero concretamente, un invitado, Álvaro López, contó también su experiencia con El Hormiguero, que le llamó para presionarle por mencionar a Pablo Motos en una pieza de un diario local. Efectivamente, lo recordamos. Yo he sido una de esas personas que ha recibido llamadas de producción del Hormiguero, no yo directamente, pero sí el periódico. Cuéntanos esto bien, ¿cómo fue? Pues yo trabajaba en un periódico local de Granada y me dedicaba también a escribir sobre televisión. Y escribimos una pieza sobre El Hormiguero en concreto y, bueno, pues por lo que sea no le gustó. Es verdad que la pieza se hizo viral en redes sociales y por lo que sea no gustó y al día siguiente llamaron al periódico a pedir que esa pieza se borrase. Con buen criterio mi periódico no la borró porque, bueno, al final, efectivamente, la libertad de expresión y lo que se contaba en esa pieza no era mentira, por lo tanto no se borró. Pero sí, creo las palabras de Facu Díaz porque lo hemos visto en muchos sitios y tengo también compañeros de la profesión que lo han vivido. En fin, el presentador millonario de uno de los programas de televisión más vistos de España, furioso porque un periodista joven y casi anónimo le mencione en un diario local de Granada. Tengo que decir que esto a mí me recuerda un poco a las GAE, ¿no? Que te escuchan versionar una canción en un karaoke de pueblo y te llaman para pedirte cuentas. Pablo Motos, el Ramoncín de la tele. Y una más y acabamos. Tuit de una escritora. A mí también me llamó su lo que fuera. 3 horas al teléfono porque Pablo estaba muy dolido con mi columna.
dije que me había parecido un mojón su discurso. Y yo tratando de explicarle que si a mí me ponen mal una novela, me aguanto y no llamo a pedir explicaciones de frenopático. En fin, tremendo lo de Pablo Motos y sus motor quemadas. Y acabamos ya, no sin recordar que todo esto no es solo cosa de Pablo Motos, forma parte de una dinámica más amplia de censura reaccionaria que siempre va en la misma dirección, pese a todas las rasgamientos de camisa que hace esta gente, ¿no? Porque mientras esta gente propaga discursos rancios, machistas, misóginos y racistas desde sus programas de mierda, mientras se quejan de que les cancelan ante millones de espectadores, mientras amenazan y amedrentan para censurar, pero de verdad, a todo aquel que ose criticarles, pues resulta que Willy Toledo es procesado por cagarse en Dios y en la Virgen por una denuncia de abogados cristianos, unos titiriteros son enviados a prisión tratados como terroristas, unos humoristas de TV3 son imputados por hacer chistes sobre la Virgen del Rocío, se censuran obras de teatro hasta de Lope de Vega y hay raperos que fueron presos o al exilio por hacer canciones sobre la monarquía. Y todo esto sucede porque la derecha ha asumido que su prioridad número uno es la batalla cultural y van con absolutamente todo. Por eso es importante que existan proyectos comunicativos que les planten cara. Así que ya sabéis, haceos socias y socios de Canal Red para que podamos seguir creciendo. Por lo pronto necesitamos contratar a alguien que se chupe las 4 horas de llamada de Pablo Motos, que se nos ha acabado la playlist del Fari. Gracias, Manu. No hay mayor experto financiero en Argentina que Luis Toto Caputo. Y vos fíjate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Me reuní con 20 banqueros y salieron contentos. Ese es vuestro presidente, amigas y amigos de Argentina. Lo importante es mantenerlos contentos a los banqueros. Bueno, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino. La casta tiene miedo, decía Javier Milei durante su campaña antes de ganar las elecciones presidenciales de Argentina. El libertario que vino para acabar con la casta política tradicional y dinamitar el Banco Central y el peso argentino, asume el 10 de diciembre y en los primeros 4 días desde su victoria muchos pudieron comprobar que más que el miedo, lo que va a tener la casta con Milei será un empleo al servicio de ese Estado que él decía que iba a desmantelar a base de motosierra. Desde la semana pasada, el presidente electo de Argentina no solo ha estado recogiendo cable con algunas de sus propuestas más extravagantes, sino que fue engullido casi enterito por el tiburón del macrismo, con la motosierra, con el perro Conan, con la hermana Karina y con la peluca incluida, entero. Antes de darles detalles, quiero que escuchen esta profecía autocumplida de Mauricio Macri durante el cierre de campaña de Patricia Bullrich de cara a la primera ronda electoral. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio. Y yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con tan solo 4 gobernadores y 30% de la Cámara de Diputados. Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con 0 gobernador, con menos del 20% de los diputados. Ahí no hay ningún cambio posible. La otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. Esto lo decía Mauricio Macri en octubre, en referencia precisamente a la Libertad Avanza, la formación de Milei. Bueno, se ve que esa fue la alternativa que quedó finalmente cuando el resultado en las urnas no acompañó a Patricia Bullrich. Si en lugar de tu agrupación gana una fácilmente infiltrable, pues siempre puedes infiltrarte tú en ella junto con todo tu equipo. Se ve que habrá hecho mucho coaching el ingeniero Macri. Si no puedes cambiar la situación, cambia de enfoque, haz de la necesidad virtud, ¿no? Pues dicho y hecho. Si no gano las elecciones yo porque la gente así lo quiso, que las gane otro por mí, que igual voy a gobernar yo. Los electores de Milei en contra de la casta tienen que estar dando ahora mismo saltos de alegría. No se pueden cambiar las cosas con los mismos de siempre, decía Milei. Bueno, pues ahí están los mismos de siempre. No habrá ningún cambio con Milei, decía Macri. Claro, porque volverá Macri. Porque volverá él, efectivamente. Mauricio Macri, el macrismo que perdió la primera vuelta de las elecciones con su candidata Patricia Bullrich, regresa ahora por la puerta grande al poder en Argentina y se trae todo lo mejorcito de su gestión de 2015-2019, directo a los ministerios, secretarías y puestos claves del Estado. ¿Dónde quedará Milei y sus ideas? Bueno, está por verse. De momento tiene pinta de ser solamente un caballo de Troya
paleolibertario que el neoliberalismo introdujo al país para hacer todo lo que estamos empezando a observar. La primera banderita roja llegó la semana pasada desde el área económica. El jueves supimos que Emilio Ocampo, el candidato de Javier Milei para presidir el Banco Central argentino, básicamente para cerrarlo, dolarizar la economía y eliminar la inflación, renunció. Es decir, la persona designada para llevar a cabo la principal medida económica de Milei se retiró. ¿Por qué lo hizo? Porque trascendió la posibilidad de que el ministro de Economía fuera Luis Caputo. ¿Y este Luis Caputo quién es y por qué se le atravesó al futuro artífice de la dolarización de Milei? Cuéntanos. Luis Caputo fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central argentino durante la presidencia de Mauricio Macri. En poco más de 2 años de gestión duplicó la deuda del Estado con el sector privado y la triplicó con organismos multilaterales. Por algo le dicen el endeudador serial. Pero esto no es lo más destacado de su currículum. Fue expulsado del Banco Central tras 3 meses de presidencia a petición del FMI por haber quemado las reservas para evitar una devaluación del peso. Actualmente es uno de los imputados en la causa penal por el histórico acuerdo con el FMI, que implicó una deuda de $45.000 millones para Argentina. Se le acusa de haber destinado presuntamente el dinero prestado por el Fondo Monetario al pago de deuda a privados en perjuicio del Estado argentino. Los privados, por supuesto, terminaron fugando ese capital al exterior. No solo no llegó la tan vaticinada lluvia de inversiones desde el exterior, sino que los capitales fluyeron como un río desbocado hacia el exterior después de entrar en forma de deuda estatal. Y así es como una deuda récord quedó para el disfrute de varias generaciones de argentinos que tendrán que pagarla. Escuchen cómo se refería el propio Javier Milei a Luis Caputo hace unos 5 años. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de $15.000 millones con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó $15.000 millones de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Acá, vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Caputo se fumó más de $15.000 millones de reserva y responsablemente es uno de los responsables del 28D. Así bautizaron algunos economistas el 28 de diciembre de 2017, fecha en la que el Banco Central cambió los objetivos de la inflación, marcando el inicio de la pérdida de la confianza de los mercados. Aún no está muy claro si Caputo va a ser ministro de Economía o presidirá el Banco Central. Lo que sí se sabe es que va a pilotar la economía y que no es favorable a una dolarización inmediata como la que predicaban los dogmáticos mal llamados libertarios cercanos a Milei. Es que me sigue dando urticaria usar ese calificativo que tanta significación política histórica tiene en países como este para denominar a esta panda de neoliberales camuflados de supuestos anarquistas. A lo que sí que parece ser bastante favorable Caputo es a más y más deuda, preferiblemente en dólares, que no se pueda pagar en la vida, básicamente. Pues nada, a fumarse otros miles de millones de dólares. No sabemos si es un truco para acabar haciéndola tan grande que se la tengan que perdonar por una imposibilidad absoluta de pagarla, pero tampoco parece que ese sea el plan, ¿no? Y ya están de viaje en Estados Unidos. Caputo y Milei se reunirán allí con banqueros de Wall Street, con funcionarios del FMI y con fondos de inversión para transmitirles su plan económico, que según medios argentinos no está enfocado en la dolarización, como he dicho, y sí en el ajuste fiscal. Seguramente van buscando la lluvia de inversiones extranjeras que ya anduvo buscando Macri hace unos años y que finalmente no se produjo. Como siempre, les deseamos más suerte que a él, porque si les va bien como gestores, eso será para el bien de la mayoría de los argentinos. Lo que pasa es que estos planes no suelen caracterizarse por salir bien, y ya saben lo que reza esa frase falsamente atribuida a Albert Einstein sobre lo de esperar resultados diferentes aplicando las mismas soluciones. Creo que no hace falta repetirla, todo el mundo la conoce, pero esta no es la única infiltración que ha hecho Mauricio Macri en el equipo tan fácilmente infiltrable de Milei, ¿verdad?
No es la única. La que hace tan solo unas semanas fue tachada por Milei de terrorista montonera que ponía bombas en los jardines de infantes va a ser nombrada ministra de Seguridad por el propio Milei en otro alarde de responsabilidad y coherencia de este hombre destinado a estadista legendario. No es broma y no es una buena noticia porque, como ya adelantamos en programas previos, su paso por el ministerio, el paso de Patricia Bullrich por el Ministerio de Seguridad durante el mandato de Macri estuvo marcado por una brutal represión, por mano dura y por el cierre de filas en torno a la policía involucrada en casos de violencia institucional. Aquí lo que sorprende no es tanto el hecho de que las políticas de seguridad del gobierno Milei vayan a ser más represivas, porque esto ya se veía venir desde la campaña, sino más bien que no vaya a ser Victoria Villarroel, la vicepresidenta de Milei, la apologeta de la dictadura militar, quien se encargue de esta cartera o que nombre a su gente para esa cartera, porque esto es lo que era esperable, ¿no? Lo que se suponía que iba a pasar. Esto es lo que se suponía que iba a pasar, sí, pero ojito a esto. Milei aún no asumió y los medios ya hablan de una interna entre él y su compañera de fórmula. Despoder de Villarroel, decía hoy Alejandro Berkovich en C5N. Se ve que la embestida del macrismo con Bullrich dejó a la número 2 de Milei sin posibilidad de repartir cargos. Su respuesta fue hacer una visita solemne a cuarteles de la policía, evidentemente para dejarles claro a todos sus colegas que la abanderada de los militares es ella. Cuidado con esto. Pero, perdona que te haga esta pregunta, ¿queda alguien de Milei con algo de poder dentro de ese nuevo gobierno? Aunque sea, no sé, una persona, para que al menos parezca que sus votantes no votaron a Macri, ¿no? Bueno, para Exteriores se perfila como ministra la diputada electa Diana Mondino, la misma que comparó a la comunidad LGBT con gente con piojos y, bueno, ya empezó a recoger el cable que fue desplegando Javier Milei durante su campaña. En concreto, en dirección a Brasil. Se supo que hace unos días viajó en secreto a Brasilia para relajar el vínculo con Lula da Silva. Claro. Bueno, después de llamar a Lula ladrón y comunista furioso y amenazar con romper las relaciones diplomáticas con Brasil por autoritario, pues toca decir que donde dije digo Diego una vez más. Y ya, ¿cuántas van? Dolarización, Banco Central, Brasil, China, líderes macristas. Milei debe de tener ya una bobina de cable del tamaño del obelisco de Buenos Aires, ¿no? Efectivamente. De hecho, Daniel Scioli, el actual embajador de Argentina en Brasil, seguirá también en su cargo luego de que Milei asuma el poder, evidentemente para no hacer trizas la relación entre Brasil y Argentina, tal y como lo prometieron. Lo cual es una buena noticia dentro de todas estas actualizaciones que les acabo de dar. En resumen, seguiremos viendo qué pasa en este país. Hay que decir que los primeros días prometen mucho. La anticasta era una broma, la dolarización un farol para ganar votos y la ruptura con los comunistas un recurso literario. Lo más probable es que veamos un revival del mandato de Macri de 2015-2019. Esperamos que con mejor fortuna que entonces. Gobernará Macri, aunque sin cargos oficiales. Si es que Victoria Villarroel, respaldada por los militares, no se revela. ¿Quién sabe? Gracias, compañera. No hay que tenerle miedo a eso. A lo que hay que tenerle miedo es si la extrema derecha va a reclutar sus adherentes de tu base nacional popular o solamente va a reclutar los adherentes de su vieja base social tradicional. Interesante la reflexión de García Linera. Bueno, hoy contamos con Raúl Sánchez Cedillo de la Fundación de los Comunes. Muchas gracias, compañero, por atender una vez más a la base. Gracias a vosotras. ¿Qué tal? Bueno, en el artículo que señalábamos hoy al inicio y que está en Diario Red, dices que la palabra fascismo cada vez funciona peor para describir los fenómenos reaccionarios de la extrema derecha. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una inflación, porque Putin llama fascista a Biden y a los ucranianos y viceversa, porque cualquier radicalidad del discurso se tacha de fascista, pero también pues porque el fascismo fue relativamente derrotado y ahora forma parte por así decirlo, de los módulos de funcionamiento del poder capitalista en todo el mundo. Es decir, hay fascismo un poco por todas partes. El fascismo también se ha hecho microfísico, es decir, está en los modos de sentir, en los modos de afectar y ser afectados. Pero cuando hablamos de fascismo, entendiendo un movimiento y un régimen y una especie de movilización total para la guerra y la muerte,
tenemos que pensar que el fascismo solo es eso cuando hay una revolución anticapitalista, anticolonial, socialista, comunista. Esa es la experiencia histórica. No estamos en esa situación. Y por lo tanto, el fascismo se utiliza, por ejemplo, pensemos en Biden y en el poder, en el sistema atlántico, como legitimación del mal menor, como legitimación del statu quo para combatir a supuestos fascistas que serían Putin u otros, ¿no? Es decir, es un elemento de paralización y de miedo, ¿no? Mientras que lo que tenemos es otra cosa, son extremas derechas que asumen la dimensión colonial, neocolonial, que ha producido la globalización y que tienen un programa muy realista de dominio y de poder para mantener el statu quo y el supremacismo blanco. Raúl, yo te quería preguntar precisamente sobre esto último que estabas comentando, porque has escrito que los fascismos son siempre una respuesta reaccionaria, pero no conservadora, a la percepción de un peligro revolucionario de las clases subalternas. Yo quería pedirte que profundizaras un poco más en esto que comentabas de a qué están reaccionando las extremas derechas hoy. Están reaccionando precisamente a la realidad irreversible que la dimensión de clase tiene hoy. Es decir, la globalización capitalista como respuesta a las revoluciones del 68 ha producido una clase obrera global, mundial, que tiene forma de multitud y que además está en todas partes. Es importante recalcar que ellos reconocen perfectamente, cosa que casi muy poca izquierda lo hace, que el sur está en el norte, está en nuestras metrópolis y viceversa. Lo que se llamaba el tercer mundo, etcétera, ya no lo es. Tenemos primer mundo en el sur, ¿no? Y por lo tanto las metrópolis del sur global están estructuradas de manera diferente en las proporciones, pero con un norte dentro del sur, por así decirlo, ¿no? Y las extremas derechas lo que hacen es asumir esa realidad como un elemento en el que la democracia, entendida como expansividad de la ciudadanía y los derechos de las clases subalternas, no puede funcionar porque es una amenaza para un poder capitalista que está racializado en un sentido blanco, para una dimensión patriarcal que solo es capaz de acoger elementos de independencia y de autonomía de género para, digamos, las mujeres blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es a lo que reaccionan, anticipándose y con un sentido delirante, por supuesto, con un sentido de la catástrofe que caracteriza a la revolución conservadora y las extremas derechas. Es decir, siempre ven en ello un elemento apocalíptico. Tenemos esa dimensión colonial y esa dimensión, digamos, mesiánica o apocalíptica, escatológica, de que vamos a desaparecer. Y por lo tanto hay una producción de delirios justamente a través de las redes que hablan de ese final, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la revolución conservadora de los años 20, ¿no? Antes de Hitler viene Spengler, ¿no? Y viene una serie de, digamos, de ideólogos que hablan de la decadencia de Occidente, la decadencia del poder blanco. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un placer tenerte, como siempre. Escribes también en tu artículo que el fascismo consiste siempre en una alianza entre sectores del capital corporativo e industrial y las clases medias en crisis. A mí me recordaba un poco a esa frase atribuida a Bertolt Brecht de que no hay nada más parecido a un fascista que un pequeño burgués asustado, o algo así decía, ¿no? Te quería pedir que desarrolles un poco esta idea, por favor. Sí, porque ha habido, no sé, ahora mismo no sabría deciros de dónde viene, pero ha habido esa idea de que el fascismo, ¿no? Y es algo que usa mucho la clase media liberal, el centro izquierda, de que el fascismo pues vive de la ignorancia, ¿no? Y por lo tanto va a calar en las clases populares. Cuando se habla de Trump, se habla mucho de eso, ¿no? Etcétera. Pero la realidad es que histórica es que el fascismo pues es una alianza entre el gran capital, una serie de personajes que son los excombatientes, ¿no? Y las clases medias empobrecidas por las crisis sistémicas y por la amenaza que supone a su estatus pues, que el elemento más pobre, el proletariado, las clases subalternas, las clases coloniales, pues pueda eventualmente acabar con sus privilegios, ¿no? Los ejemplos históricos son así. Es decir, el fascismo no nace en Sicilia, nace en Italia, nace en Milán.
hemos visto Novecento, etcétera, ¿no? En Alemania es exactamente lo mismo. El fascismo español, si lo queremos llamar así, tiene esas mismas características. Nunca tuvo un elemento proletario ni obrero. Lo que hubo es un exterminio justamente de la clase obrera en el Estado español durante y después de la guerra, ¿no? Y por lo tanto es un elemento que caracteriza al fascismo, pero que también a las extremas derechas. Es decir, lo que vemos es una movilización del miedo, de la ansiedad y del miedo a la pérdida del estatus de las clases medias globales ante un sur global que, como hemos dicho, está en el norte y que supuestamente amenaza lo que habéis comentado antes, el chauvinismo del bienestar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un Wilders que está por los derechos LGTBI, etcétera, etcétera, es una variante de ese supremacismo blanco que viene justamente de la particularidad liberal holandesa con Pim Fortuyn, que era un tipo gay, con digamos, el Theo van Gogh, que fue asesinado por criticar el islamismo, mientras que, pues, por ejemplo, en Argentina, en España, tenemos elementos mucho más reaccionarios, ¿no? Pero comparten esa misma matriz de movilización y delirio reaccionario de las clases medias para apuntalar un sistema de desigualdad y de frontera de tipo racial y colonial. ¿Qué tal, Raúl? Javier Milei, ¿es Hola. esta ultraderecha tradicional o es una novedad? ¿Aprecias algunas diferencias en él respecto a esas ultraderechas que conocimos hasta ahora? ¿Reflexionaste sobre esto? Sí, bueno, estoy en ello. Hoy hay un artículo muy bueno de Eduardo García Granado en el diario Red, que comenta un poco eso, ¿no? Yo creo que lo bueno de Milei es, ¿cómo decirlo?, que es un tipo de las redes sociales, que es un tipo donde los elementos de etiqueta, los elementos de respetabilidad, aceptabilidad, han desaparecido completamente. Es como el don nadie dentro de una área libertaria, capitalista, que dice lo que nadie se atreve a decir. Pero dentro justamente de una exacerbación de rasgos que podíamos ver en Berlusconi, pero Berlusconi era un magnate ya conocidísimo y un jefe, ¿no?, del país. En Trump es igualmente un magnate. Aquí lo que vemos es justamente una especie de don nadie, clara y manifiestamente y apologéticamente perturbado, drogado, místico. Yo veo un elemento completamente nuevo y me parece que Argentina en ese sentido es un laboratorio de muchas cosas, porque como país de colonial y como país de colonos, ¿no?, que ha absolutamente eliminado del consciente su inconsciente de colonizador, de exterminador de pueblos indígenas, ¿no?, como país completamente extractivista en gran medida, y como país que está volviendo a ser un país donde vienen muchos migrantes, ¿no?, de Bolivia, etcétera, etcétera, que ya no son blancos. Hay ese sincretismo que siempre lo ha habido en Argentina de una manera exacerbada. Y otra cosa que es fundamental es el modo de producción del partido político, ¿no? Es decir, es el partido plataforma, como lo fue el 5 Estrellas, etcétera, pero de manera aún más totalmente dependiente y apoyándose en las plataformas, ¿no?, y en una serie de personajes, de influencers, de community managers, etcétera, etcétera. Es una forma distribuida que utiliza la plataforma de una manera ultra flexible, que tendrá sus problemas, pero absolutamente exitosa, porque es el criterio de realidad actual y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es terrorífico que frente a Milei, pues quién dentro de la izquierda global, con la excepción pues de Canal Red y con mucho todavía por hacer, puede construir esa máquina de guerra, esa industria distribuida de producción de subjetividad, de lenguajes, de sensaciones, de percepciones. Yo creo que ese es el reto. Milei nos señala que Internet ha cambiado de bando, Internet ha muerto como elemento emancipador. Es decir, está dominado por las plataformas y por este tipo de subjetividades. No vamos a ganar si no somos capaces de reinventar la Internet contra las plataformas, independientemente de las plataformas, y con la capacidad justamente de producir y de hablar el lenguaje de la realidad frente a la apariencia de realidad de esta producción distribuida de
fascistas, de psicópatas, etcétera, que hablan como hablando del lenguaje de la calle. Raúl Sánchez Cedillo, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Gracias a vosotras. Chao. Llegamos al final, terminamos con un tema de hace unos cuantos años de habeas corpus. Fascismo, nunca más. Hasta mañana.